Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, soy Eduardo Hija y sean bienvenidos a esta entrevista del Future Hacker, en la que vamos a hablar de varios temas relacionados con el control genético, la biotecnología y los transgénicos. Para esto tendremos a la doctora Ana Carmen Martín Rodríguez, una investigadora altamente calificada con más de 30 años de experiencia en entornos de biotecnología y académicos. La doctora Martín completó su doctorado con cum laude en 1996 en el Departamento de Microbiología Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España. Y fue becaria postdoctoral en el Departamento de Biología Molecular de Plantas del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC durante 3 años. Cuenta con experiencia en liderazgo en empresas de biotecnología, como directora técnica y científica de BioNostra Biotechnology Applications, liderando un grupo de diagnósticos genéticos y la investigación y desarrollo en Amandix, implementando normas de calidad ISO y obteniendo la acreditación del laboratorio para las pruebas en humanos. Además, tiene experiencia en la creación de nuevas organizaciones, departamentos y laboratorios de investigación y desarrollo, regulación clínica y análisis de licencias, así como en la valoración de nuevas tecnologías. Entre sus logros se encuentran el establecimiento de un laboratorio certificado, la creación del departamento de ensayos clínicos y la construcción y capacitación de equipos de trabajo de alto nivel. Hoy vamos a explorar el impacto que estas tecnologías tienen en la producción de alimentos, el medio ambiente, la medicina y otros campos. También hablaremos sobre las preocupaciones que rodean los transgénicos y los alérgenos, así como las nuevas tecnologías que están siendo desarrolladas para abordar estos problemas. También vamos a discutir sobre el uso de datos en estos campos, así como las nuevas iniciativas para abordar el problema del plástico, por ejemplo, en la industria alimentaria. Así que tenemos muchas cosas que hablar y entonces comencemos. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerte aquí con nosotros. Para empezar, ¿no? Cuéntanos un poco de qué va la biotecnología para cuadrarnos en este tema y luego empezar a tirar temas más específicos. Pues bueno, la biotecnología es como usar el conocimiento que tenemos de la vida a todos los niveles, vida humana, animal, bacterias, virus, para aprovecharlo en nuestro propio beneficio. Que puede ser utilizar herramientas que funcionan normalmente en nuestro cuerpo para luego aplicarlas en medicina para poder curar o seleccionar pues bebés, ¿no?, que no tengan determinada enfermedad, o para en bioremediación cuando hay un vertido tóxico, es decir, pero es utilizando herramientas que ya existen en la naturaleza y dándolas una aplicación fuera del propio organismo donde existe, por decirlo así. Y el ámbito es desde crear pues eso, nuevos alimentos, nuevos productos, nuevas medicinas, nuevas terapias, nuevos pues en el campo, contaminación, plantas que aguanten mejor la sequía, que aguanten mejor el calor. Es totalmente aplicable a todo y seguramente que se me olvidan porque al final uno habla de su background, pero hay otro muchísimo del que se te escapa y habrá muchísimas más cosas que no salgan aquí. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo describirías el papel, ¿no?, de la biotecnología en la actualidad y cómo crees que ha evolucionado en los últimos años? Pues yo creo que esto es como exponencial, ¿no?, que empezó un poco a poco, pero ya se ha dado un despoletazo y ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo y seguirá cambiando. No me atrevo a decir que lleguemos a una zona estacionaria donde ahí se pare y vaya al crecimiento más lento, porque todo esto se va aplicando conforme se van haciendo nuevos descubrimientos en la investigación básica. Con lo cual, como la investigación básica sigue, esos nuevos descubrimientos que ahora ni se nos pasan por la cabeza, posiblemente en un futuro van a tener nuevas aplicaciones. Como cada vez tenemos mayores tecnologías y mayores herramientas para procesar más cosas conjuntamente, lo que hoy se habla de inteligencia artificial, posiblemente esto seguirá siendo exponencial porque se unirán los nuevos descubrimientos a todos los niveles, no solamente a nivel biológico, sino a todas las tecnologías, nuevos materiales, etc., que se unirá todo. Pues mi opinión es que seguirá creciendo excepcionalmente el uso
de esto. Con todos los controles en los diferentes cambios donde se aplique, pues habrá que tener controles. Quizás la legislación venga posterior de la aplicación o tarde en aplicarse, dependiendo de los temas, porque a lo mejor puede tener algún componente ético, pero creo que va a seguir exponencialmente. Has comentado una cosa importante que ya llegaremos ahí, que es la ética, ¿no? El tema muy, muy sensible, importante. Pero antes de nada, para empezar ahí un poco a profundizar en algunos temas, ¿cómo crees que la biotecnología puede abordar algunos de los desafíos más importantes en áreas como la medicina, la agricultura y el medio ambiente, por ejemplo? Pues yo creo que es la solución, ¿no? O sea, porque a nivel de biomedicina se está viendo que gracias a muchas herramientas biotecnológicas se pueden hacer cosas que si no de otra manera no tendría solución, como son enfermedades genéticas. Con las herramientas que existen hoy día ese defecto en el gen se puede corregir. Esto ya pues tiene un componente ético que la gente puede ser partidaria o no, pero se pueden seleccionar embriones evitando que un posible bebé que pueda tener una enfermedad que sea deleteria, o sea, que va a estar viviendo unas condiciones malas y poco tiempo, pues se puede evitar seleccionar el embrión que no va a tener esa enfermedad cuando sus padres son portadores de ella. Y a nivel medioambiental, por ejemplo, en el cáncer, pues la biotecnología hoy día se aplica continuamente en el cáncer. En terapias, nuevas terapias que se hacen gracias a la biotecnología, nuevos tratamientos que llevan las células CAR-T, que nos permite pues intentar modificar que nuestro propio sistema sea capaz de responder a las células tumorales que si no, no sería capaz de responder. Esto, o sea, a nivel de salud es impresionante lo que puede hacer. A nivel de medioambiental, lo mismo. O sea, estamos en un calentamiento global que yo creo que ya nadie se atreve a decir que no existe y necesitamos, la población sigue creciendo, necesitamos alimentarnos. Y hay mucha sequía, no hay agua, entonces necesitamos, y eso se va a conseguir gracias a biotecnología, porque todo va a ser más rápido, porque nuestros ancestros han seleccionado las mejores semillas, pero eso es un proceso como mucho más lento, no tenemos ese tiempo. Entonces, eso va a permitir pues que haya cosechas en sitios donde hay mucha sequía, otras donde los suelos pues sean más ácidos o menos ácidos, o incluso a nivel de limpiar el suelo con la contaminación. La biotecnología, se pueden utilizar plantas para quitar contaminantes del suelo, para eliminar plásticos. Hay bacterias comedoras de plásticos que la llaman así, pues cuando estamos generando tanto plástico los humanos que estamos contaminando todo, incluso en los mares, y está demostrado ya que nosotros nos volvemos a comer estos plásticos cuando comemos los pescados. Pues todo eso, en la bioremediación, ahí puede actuar muy bien la biotecnología. Y esto, hablando, ¿no? un tema más específico aquí, en temas de plantas más resistentes, en términos de agricultura, producción de alimentos y todo lo demás. ¿Crees que estamos avanzando en este caso? Porque siempre hay una visión no necesariamente positiva de transgénicos, por ejemplo, ¿no? En el mundo hubo un tiempo en que esto era incluso algo que se combatía en algunos puntos, algunas personas activamente los combatían, y no sé si esto sigue así, se ha bajado, y también si esa es la única forma, los transgénicos, de hacer que la producción sea efectivamente mejorada y aumentada la efectividad de toda la agricultura. Pues como bien dices, los transgénicos fueron como un foco contrario, unas manifestaciones contrarias, y hubo una gran alerta social sobre el tema de los transgénicos. Hubo una ley de etiquetado que obligaba a etiquetar. Yo creo que el etiquetado de las cosas, saber lo que nos comemos, tiene que estar siempre ahí y tú eliges si te lo comes o no. También ha habido mucha falta de información. Yo creo que había un problema de que todos los veíamos como que los transgénicos era algo de lo que se enriquecen las grandes empresas y no hay ningún beneficio para nosotros. Y luego había mala información de lo que podían producir los transgénicos. Cuando hay una regulación a través de ellos, también, pues como siempre, hay intereses económicos, etc. Yo creo que en mi experiencia, y es verdad que últimamente yo no estoy tan metida en el mundo de los transgénicos, mi experiencia es que con el tiempo y con más información por parte de la gente,
esta cosa que había, no, transgénicos, cuidado, que me va a salir una pata por comer una patata transgénica, pues se ha ido perdiendo, pero sigue existiendo, pero no sé si es que hay otros temas o es que se ha perdido, pero yo en mi experiencia que estuve dando clases en un máster, yo al principio creaba mucha polémica y había como 50-50, o sea, mitad de una a favor y en contra, y cuando ya en mi 10º año de dar clase ya no había discusión. O sea, como mucho a lo mejor encontrabas una persona que te decía que los transgénicos eran malísimos. Todo esto también ha hecho que la gente, todas las pegas que podían poner a los transgénicos, la forma de hacer transgénicos se ha ido cambiando para ir atajando todas esas pegas que se ponían, pero también la ciencia ha ido por otras tecnologías que no implica transgénicos y que ya, pues es decir, como vamos viendo, ¿no? O sea, la gente utiliza las herramientas que tiene en ese momento, surgen nuevas herramientas biotecnológicas que se van aplicando. Entonces, ya ahora cuando hay un proyecto de investigación, pues se sigue trabajando a nivel de laboratorio, mejor con plantas transgénicas, para demostrar la funcionalidad de unos genes que pueden luego ser aplicables, pero ya se está utilizando otra estrategia que no conlleve a creación de semillas transgénicas para la hora de cultivarlas. Pero bueno, esto es... yo creo que los transgénicos seguirán allí, la legislación estará, aprobarán o no aprobarán, la aprobación es muy diferente, a veces aprueban para importar pero no para cultivar, otros aprueban para cultivar y en el propio país, o sea que hay una legislación muy grande y a la hora de poder plantar un transgénico o de importar semillas o de transgénicos. Pero sí que es verdad que la investigación va por otros derroteros utilizando otras herramientas que no generen a priori tanto rechazo como crearon los transgénicos. Pero yo siempre digo, lo primero es informarse y después decides. Claro, pero informarse en buenas fuentes. Claro, es importante, o sea, que uno tenga las informaciones más precisas y científicas ahí, ¿no? Para que pueda haber alguna discusión más productiva. Pero me comentabas, ¿no? El tema justamente de producción de alimentos o evolución de alimentos, de plantas que no sea de una forma transgénica. Es como el proceso, solo como ejemplo, del maíz, como se ha sido en los Andes, pero esto ha tardado, no sé, millares de años ahí para que el maíz, ¿no?, pudiera salir de pequeñas semillas hasta que pudiera acceder a una producción realmente para alimentación de las personas. ¿Es así o se acelera? Porque esto me parece que es demasiado lento desde mi punto de vista. A ver, no conozco el tema, pero me gustaría mucho que hablaras de esto un poco. Sí, hombre, el origen del maíz hoy día realmente es una mutación de un maíz original que lo que hizo que creciera la rama para arriba, me parece que se llamaba la briacteosante o algo así, y eso fue una mutación natural. Los transgénicos lo que hacen es intentar hacer que los principales transgénicos que hay son de resistencia a herbicidas, resistencia a plagas. Entonces, lo que hacen es meterle al azar en la planta ese gen que permite que sea resistente a. Y lo hacen como se hacía al principio, es a lo brusco, que tú realmente estás metiendo y no sabes dónde se ha metido, en qué parte del genoma, de todo el ADN que tiene la planta, dónde se ha metido, con lo cual dices, ¿qué es lo que se está generando así? Entonces, y se puede expresar en al principio se utilizaban promotores que digamos que eran los promotores son como cuando tú quieres que salga agua tienes que abrir un grifo, ¿no? Pues el promotor de ese gen era un promotor que estaba permanentemente abierto. Entonces ya con toda esta rechazo se fueron metiendo promotores que solamente abrieran el grifo en determinadas circunstancias, o se fue seleccionando poco así, pero sí que es un poco, ha mapeado dónde se ha metido exactamente eso. Pero eso es un poco como a lo loco. Entonces tú en una generación de mezclas y tienes la planta y luego la pruebas. Si lo hiciéramos en forma normal sería poco a poco seleccionando una cosecha, ves cómo se comporta, selecciona las semillas y así poco a poco, años y años y años. Esto es como mucho, mucho más rápido. Esto es en lo que hacen ahora es así, pero también un poco todo el mundo ha hecho injertos en su vida, ¿no? O sea, que metes y pues en el fondo ahí también están mezclando cosas. Y eso nunca ha creado rechazo en la sociedad. El injerto se ha hecho toda la vida
Se han hecho injertos de una planta con otra, también se han ahí mezclado ahí cosas y no ha creado tanta repulsa a la sociedad. Pero bueno, esto es una forma de acelerarlo, porque tú coges la planta, la metes eso, seleccionas la que ha cogido ese gen de resistencia, porque tú sabes, pues experimentación, le pones, si es resistencia a este bicho, le pones a crecer con ese bicho, solamente la creces la que lo ha tenido, entonces luego simplemente es propagarla. Por eso es mucho más rápido, porque no tienes que ir esperando generación a generación a tener esa planta que realmente aguante en esas condiciones. ¿Y crees que los gobiernos, la industria están tirando por este camino también? ¿Es algo que realmente está siendo impulsionado a día de hoy? Yo creo que hay empresas que siguen produciendo sus transgénicos y se siguen cultivando, pero la forma de crear nuevas variedades yo creo que ahora se está intentando ir por otro camino para evitar este rechazo. Quizás sobre todo en Europa, que es donde tenemos una legislación y porque en Estados Unidos este problema yo creo que no hay ningún problema, o sea, no ha habido esta repulsa como ha habido aquí en Europa. En Estados Unidos yo creo que hacen los controles, si se puede cultivar o no, hacen problemas de migración del polen por si contamina plantas salvajes y si se puede se planta y si no, ellos hacen un estudio de que las dos cosas tienen que ser exactamente iguales en cuanto a componentes de proteínas, de lípidos, de todo. Es decir, si cumplen esta cosa de igualdad, que las dos variedades son exactamente iguales, la transgénica respecto a la que ya hay wild type, y no hay problema de ataque, de que pueda colonizar plantas salvajes y poder, como tiene una ventaja adaptativa, eliminar la variedad vegetal, lo siembra sin problema. Pero aquí en Europa ha habido mucho problema, aunque ahora yo creo que ha disminuido, y entonces la investigación va por otros derroteros, utilizan otras técnicas. Yo no las tengo ahora ni en la cabeza porque ahora estoy volviendo a ese mundo otra vez, pero lo dejé durante un tiempo, pero hace poco, 4 o 5 meses, tuve una charla donde explicaban los nuevos métodos que había ahora para evitar la parte de los transgénicos para que no hubiera problema en aprobar nuevas variedades. Y había 3 o 4 tecnologías nuevas que se podían aplicar y que no iban a traer este repulso, pero no puedo entrar en el detalle de ellas porque no las conozco. Una de ellas posiblemente sería el CRISPR, que es algo que sirve para editar los genes. Entonces, si le modificas, cuando se estudian los genes y sabes que esta modificación permite hacer que sea resistente, pues editas tú con esta tecnología y ya lo tienes. Perfecto. Esto se está utilizando, está aprobado en humanos, con lo cual entiendo que en las plantas se aprobará. Es verdad que el humano, cuando recibimos un beneficio nosotros mismos, pues no le ponemos tantas pegas, pero cuando en las plantas lo que vemos es que hay una multinacional que se beneficia y a lo mejor un agricultor porque tiene que echar menos abono, pero no nos damos cuenta que a lo mejor se contamina menos con pesticidas, no nos damos cuenta de otras muchas cosas. O sea, no recibimos un beneficio directo, aunque sea indirecto lo que recibimos. Perfecto. Bueno, siguiendo en hilo, ¿no?, de la cadena de alimentación, me comentabas en nuestra charla previa, ¿no?, el tema de los envases biodegradables, que esto ya existe, pero también el tema de bacterias que comen plástico, que has comentado ahora en el comienzo de nuestra charla. Podríamos explorar un poco más eso porque es algo que la biotecnología está trabajando de forma activa para mejorar este tipo de proceso, ¿no?, de degradación, ¿no?, de envases, porque los envases sabemos que hay un gran impacto, ¿no?, tiene un gran impacto en el medio ambiente cuando hablamos de envases plásticos y otras cosas. ¿Qué nos puede hablar de eso? Pues ahí, por ejemplo, yo creo que ahí la biotecnología está trabajando en 2 líneas. Por una parte, la de crear envases que sean biodegradables, es decir, que se degraden, que no estén como ahora los plásticos que tardan años y años en ser degradados y que tú tiras una botella de plástico de Coca-Cola y ahí sigue años y años. Entonces, que era algo que es como si tirases no se debe de tirar, pero bueno, una manzana, la monda de una manzana la tiras en el campo y van a ir los animalitos a comérsela y en unas horas ya no la ves, ¿no? Al final es orgánico y todo entra en la cadena trófica otra vez. Entonces, una es crear estos plásticos o estos envases que sean biodegradables, o sea, que se destruyan por sí solos. Y por otra parte, la de intentar eliminar eso sería como una especie de bioremediación, biosolución, para
poder destruir de una forma más rápida y eficaz todos estos plásticos que tenemos ya, o sea, toda esta basura que tenemos ahí, que es impresionante. Yo, cuando ves las fotos de algunos ríos que están llenos de envases y tal, se te cae el alma a los pies. Muchas veces te puedes imaginar que eso es algo, que es una foto que nos han hecho para metérnoslo en la retina y que ser más consciente, pero es que yo lo he visto. O sea, yo hace poco viajé a un país, no voy a decir el nombre del país, y me quedé impactada de cómo estaba el río. O sea, que taponaba casi los arcos de la cantidad de plásticos, y eso en el fondo va en contra nuestra, del planeta. Y entonces, en esa vía de poder utilizar herramientas biotecnológicas para que eso se degrada de una forma más rápida y más sostenible, pues es otra vía en la que se está trabajando en biotecnología. ¿Hay empresas especializadas o sea, hay investigación activa y inversiones importantes en este tema? Porque me parece que es algo que realmente puede tener un impacto en nuestro futuro, en nuestro planeta ahora mismo, ¿no? Porque yo veo por mí mismo, ¿no? Por mi casa, mi hogar, muchas veces a cada día la cantidad de plásticos y cosas que tiramos a la basura. Y intentamos ser conscientes, pero al final estamos en la ciudad y muchas cosas vienen en plásticos. Entonces es algo que se está moviendo la forma de producir plásticos mucho más rápida de que me parece, ¿no? De eliminar los plásticos. ¿Cómo está el avance de la industria, investigación? ¿Es algo activo o es algo que todavía sigue siendo al borde de todo esto? Yo creo que es activo, que hay una tendencia a, pero que va más lento de lo que nos gustaría a todos, ¿no? Porque es así. Es verdad que cada vez más vas al supermercado y ves envases que te ponen reciclables, reutilizables, biodegradables, pero no en todos. ¿Que ha habido un cambio? Sí, que vamos avanzando, sí, pero todavía no creo que... Y yo desgraciadamente pienso que no, que esto no va a ser muy rápido, porque también entiendo que hay mucho interés económico, que las empresas se tienen que reciclar en esta serie de cosas y eso conlleva un coste económico que no todas están dispuestas a llevar o están dispuestas a llevar una vez que amorticen toda la inversión anterior. Eso, yo aquí no meto a todas las empresas porque siempre, como todo, hay de todas. Hay gente que se apunta y el primer día intenta hacer todo lo mejor, pues, o que son más conscientes, y otras pues que tardan menos, pues porque tienen menos recursos o porque no es su política. Entonces no quiero meter a todas las empresas así, ¿no? Pero lamentablemente, viéndolo en general, por una razón o por otra, creo que vamos más lento de lo que deberíamos, dada la situación de emergencia que hay. O sea, que yo creo que deberíamos ponernos todos Vamos, aquí yo creo que es una parte, ya no, la biotecnología puede hacer mucho, pero es algo de concienciación personal, de grupo, de comunidad y de nuestros gobernantes y por supuesto también de las empresas. Pero seamos conscientes de que todos generamos residuos, no solamente las empresas, todos somos generadores continuos de residuos y de contaminantes. Entonces, cada uno, es verdad que bueno, ¿y yo qué puedo hacer en este mundo? Bueno, pues un granito de cada uno hace muchos granitos. Sí, es verdad, sí, por supuesto. Y bueno, sabes, un comentario. Yo estudié, ¿no? Para hablarnos aquí, hemos hecho nuestra charla previa para entender un poco más y al final biotecnología está en todo, que es vida, ¿no? Justamente por eso. Y ahí también podemos hablar de muchas cosas y una de ellas es la parte de medicina, la parte de salud, ¿no? ¿Cómo está contribuyendo al día de hoy la biotecnología? Porque podríamos hablar de las vacunas, hemos pasado ahí por un periodo muy fuerte y problemático con la crisis de la pandemia, ¿no? Y también tenemos ahí temas como el estudio, ¿no? El uso del conocimiento de ADN para mejorar temas genéticos y todo lo demás. ¿Puedes dar una visión más general de esto y luego pinchamos alguna cosa más específica, pero una visión más general del tema de biotecnología para la salud, para medicina? Pues mira, la biotecnología
volvemos a las dos patas, ¿no? Una parte es la de diagnóstico, gracias a muchas herramientas que funcionan en nuestras células, ha permitido el diagnóstico de muchas enfermedades que hasta entonces no se conocían. Eso por una parte, ayudarnos en el diagnóstico, que antes, hasta tener un diagnóstico certero y con todas las tecnologías que existen, pues te secuencian el genoma y ya sabes si tienes la anemia falciforme o no la tienes o qué es. Todavía falta mucho, desde luego, sobre todo las enfermedades que no está implicado un solo gen, sino que son muchos. Y luego está la parte de terapia, la parte de las herramientas que nos permiten para el tratamiento, no solo para desarrollar nuevas medicinas, sino para el propio tratamiento utilizando herramientas biológicas. Por ejemplo, crear nuevas pieles, ¿no? Cuando te quemas, el que puedan hacer la creación de tu propia piel, generarla y volvértela a poner. Esto todo se hace con biotecnología. En el tema de oncología, todas las terapias que hoy día, primero sabemos que este gen tiene esta mutación, con lo cual podemos dar esta medicina porque va a responder y no le des la otra porque como tiene esta mutación no va a responder. O a clasificar, saber el pronóstico que va a tener, con lo cual das una terapia, das otra. En tema de Alzheimer, pues todas enfermedades demenciales, pues cada vez se conoce más cuáles son los genes causantes y eso permite que luego se puedan aplicar herramientas o bien para acortar o que se alargue más el periodo en el que ya estás más, la enfermedad va más rápida. Pero es en los dos ámbitos, nos permite mucho mejor el diagnóstico y nos permite desarrollar herramientas que sirvan para paliar un poco la enfermedad, para curarla o incluso, como hablábamos antes, la selección de embriones que no tengan determinados tipos de enfermedades. Abarca un poco a todo. Pero vamos, el principal paso es cuando tienes un diagnóstico puedes atacar la enfermedad. Si no sabes lo que tienes, no puedes atacar. Entonces, en el tema de diagnóstico ha ayudado muchísimo todo el tema de biotecnología. Y hablamos también, ¿no?, de las multiresistencias, cosas ahí que relacionadas al tema de salud. Cuéntanos un poco también el tema de tu trabajo con los fagos, ¿no?, en el pasado, en la investigación y todo lo demás. ¿Puedes contar un poco más de qué va eso? Pues esto, un poco lo que hablábamos el otro día es que uno de los futuros problemas que ya existe hoy, de hecho aquí en la Unión Europea, muchas de los dineros que dan es para investigar la multiresistencia a los antibióticos. Llevamos años sin que se desarrollen antibióticos nuevos que salvaron a la humanidad, los antibióticos, ante nuevas infecciones bacterianas, pero se están creando muchas multiresistencias. Ya las bacterias resisten los antibióticos que les ponemos, en parte porque nos hemos automedicado y hemos creado nosotros mismos la resistencia. Pero es un problema que ya está y hay gente que está entrando en los hospitales por un ataque al corazón y se muere de una infección, no de lo que ha entrado al hospital. Y lamentablemente, por mucho cuidado que se tenga, eso está pasando. O infecciones que llegan a matar a la gente porque no hay antibiótico que las mate. Entonces, hay una posible opción que son los fagos, la fagoterapia. El fago es como el virus a la célula humana. O sea, el virus se infecta a la célula humana y se reproduce y para reproducirse luego la mata. Pues los fagos son como los virus, pero a las bacterias. Y entonces, para replicarse, para copiar su genoma, para seguir viviendo, tiene que infectar una bacteria y entonces se reproduce allí y luego la mata. Pues eso es la teoría, ¿no? Utilizar el fago para matar a la bacteria. Esto luego, claro, tiene mucho control clínico. De hecho, en mi tesis estudié un fago, pero yo no he trabajado en fagoterapia, pero sí mi director de tesis ha seguido trabajando en ello y es un experto en ello, Pedro García González, es un experto en ello y sé que se está intentando mover hacia este camino, utilizar la fagoterapia. Yo me he estado leyendo un poco hoy cómo estaba la situación y creo que en Europa, en Bolonia, hay un centro en el que se está intentando hacer algo, pero es el único en toda Europa. Sé que en Rusia se está utilizando como terapia y está consiguiendo un 50% de efectividad en estas infecciones multiresistentes. Y creo que también en Georgia, pero no he leído que se esté utilizando. O sea, es algo que yo creo que va a venir en el futuro y en un futuro próximo tendrá que venir una regulación clínica con ello. Pero a nivel humano, en multiresistencia todavía no se está usando así a nivel global. Creo que es algo que va a llegar porque lo vamos a necesitar.
Y entonces a lo mejor ahí la legislación se pone rápidamente a funcionar porque va a haber una necesidad. Y lo que sí que está viendo es que se utiliza, no en las personas, pero cuando hay un ataque de legionela, que es una bacteria que se mete en los conductos de ventilación y produce a veces pues una alerta en personas, para eliminar ese foco sí que utilizan fagos. Sí que han utilizado la fagoterapia, pero no para personas, sino para fagos. Entonces es como una forma de utilizar una herramienta biológica para atacar al bicho que nos está atacando, a la bacteria que nos está atacando. Eso es, no es así puesto en papel, es muy sencillo, ¿no? Pero luego, claro, porque no todos los fagos afectan a todas las bacterias, con lo cual eso significa que necesitas tener una colección de fagos para poder probar antes de dar el tratamiento a ver qué fago es el adecuado para esa bacteria. Es decir, lo que parece muy simple, bueno, pues si esto mata esto, voy a utilizarlo, hay que ver, hay un trabajo previo de selección, qué fagos matan con qué, y tendrían que hacerse pues a lo mejor casi persona a persona, ¿no? Tener un cultivo de la bacteria que está afectando y qué fagos la atacan, y para eso se necesita tener una genoteca, un banco donde haya muchos fagos y se puedan hacer esos estudios. Con esto, bueno, me pongo optimista por este punto de vista, pero el otro lado también veo, como no conozco el tema con profundidad, a veces me da un poco de miedo saber que la biotecnología, y porque las implicaciones pueden ser muchas, cómo esto va a afectar y cuáles son los riesgos para los humanos de este tipo de cosas, porque claro, estamos hablando con controles que todavía no tenemos totalmente, ¿no? Claro, por eso hay una legislación detrás y tiene que haberla, porque evidentemente tú no puedes soltar fagos así, o no puedes soltar bacterias en medio del océano para quitar una mancha de petróleo. Tiene que haber un sistema de contención, que tú controles que eso no se va en lo que era una mancha de petróleo, convertirse en una mancha de bacterias que puedan luego... O sea, todo detrás tiene que haber una legislación. Esto sobre el papel queda muy bonito, por eso digo que no se puede aplicar simplemente la idea, que luego tiene que haber una serie de controles que se tienen que hacer primero en laboratorios, pasar a más escala y estar totalmente controlado, como tú, eso que haces se va a quedar ahí y no se va a extender. Pero por eso tiene que haber una legislación siempre y un control. Y antes de decir esto va a ser lo que he dicho, yo creo que va a ir por ahí, pero se necesita controlar, necesitas una legislación para saber cuándo no se puede hacer y cómo se tiene que hacer, qué controles tiene que haber para que esto, pues has matado ya la célula y ya te mueres. Hay muchas veces que los propios mecanismos que tienen es que cuando ya no tiene más bacterias, el fago se muere porque no tiene más donde seguir comiendo. Es como si ya el coche se te para porque no tiene más gasolina, pues si no tiene más bacteria que infectar, pues el fago se muere y ya está. Pero bueno, todo eso es un trabajo que hay que hacer, que seguramente que ya están trabajando en eso, como cuando había los sistemas de bioremediación, se miraban qué sistemas había para controlar que una vez que has podido aplicar esa bacteria para quitar esa contaminación, que ya no se siga extendiendo. O sea, todo tiene que haber una contención de cualquier sistema que hagas. Sí, claro, sí, pero ¿puedes dar un ejemplo práctico de algún caso de éxito o igual un caso que no ha sido tan bien? Mira, pero esto estoy hablando a nivel de investigación, no sé si ahí luego se ha llegado, que había bacterias de estas que comían, entonces utilizaban para luego poder que la bacteria se muriese, le metían, mezclamos bacteria y fago, le metían genes que producían agujeros en la pared de la bacteria, y esos agujeros al final la bacteria se muere. Pero se regulaba de tal forma que cuando ya no había ya no había el contaminante que querían degradar, es cuando se expresaban esos agujeros, esas proteínas que lo que hacían era hacer agujeros en la bacteria. Y al tener agujero en la bacteria, pues la bacteria se moría porque se rompía. Por osmosis, diferentes, pues, sí, por decirlo de forma así gráfica, se moría. Eso yo sé que se ha hecho a nivel de investigación, pero no te sé decir si ha habido casos en los que se ha aplicado o no ha aplicado, pero vamos, algún sistema de contención, sí. Aquí se utilizaba, se llamaba olina, la olina que producía el fago y que infectaba esta bacteria, pues para que le rompiera la pared que le envuelve, para que se muriese y ya no siguiera utilizándose. El uso de tecnología, porque
hacer la investigación, trabajar con biotecnología, demanda mucha investigación, por supuesto, demanda muchas pruebas, regulación, como has comentado. ¿Y qué rol hay para la tecnología en acelerar y ayudar para que esto ocurra? O sea, tecnologías como inteligencia artificial, como procesamiento masivo de datos y todo lo demás, efectivamente está ayudando al día de hoy a acelerar este proceso de una investigación de laboratorio que va a mercado, o es algo que todavía es muy teórico? Bueno, la inteligencia artificial se está aplicando en muchísimas áreas, en todo hoy día, hasta a nivel de, por ejemplo, en medicina sí que se está utilizando mucho para poder predecir o hacer algoritmos de predicción. Pues imagínate con la cantidad de imágenes de cáncer de páncreas, ponte. Hablo de cáncer porque es un tema que está... Pues entonces, todas esas imágenes les enseñan y pueden computar miles y miles de imágenes que se tenga o mamografías, la cantidad de mamografías que nos hacemos las mujeres. Pues con esas herramientas pueden predecir a lo mejor de una manera más eficaz y más rápida el principio de un cáncer o de cualquier otra enfermedad. Datos clínicos. Todos tenemos nuestro historial clínico lleno de información. Esa información, cuando analizas 10 casos, no es estadísticamente significativo. Cuando analizas los casos de un hospital, tampoco. Pero si tú puedes analizar millones de casos con las herramientas que hoy tenemos de análisis masivos, pues a lo mejor puedes ver que si alguien, me voy a inventar, cuando le ha ido cambiando la presión arterial a lo largo del tiempo o la vitamina D o no sé qué, está asociado con el desarrollo de un tipo de enfermedad y se va a poder poner los medios antes si hay un remedio para ponerlo. Entonces, a nivel de medicina eso nos ayuda muchísimo, pero esto mismo es aplicado a cualquier campo, porque como nos permite analizar muchísimos datos y de ahí sacar patrones, yo me imagino que en la predicción del tiempo, ¿por qué ahora aciertan tanto que antes no acertaban? Pues porque tienen muchísima más información que la cabeza humana no puede analizarla, pero unos aparatos lo analizan millones y millones y pueden sacar mejores patrones para cualquier cosa. Entonces yo creo que eso va por ahí. Mucha gente, otro área que no tiene nada que ver con biotecnología, pero mucha gente dice, yo no voy a aprender idiomas, porque dentro de poco tendremos una aplicación que tú lo hablas y te interpretará perfectamente, ya no tienes que aprender ruso para hablar con un ruso, o yo qué sé, o alemán para hablar con un alemán, o francés con un francés, porque habrá una herramienta y esas herramientas se hacen por inteligencia artificial, o sea, por análisis de datos masivos que te saca un patrón y te da por la entonación, ¿no? Porque muchas veces, o sea, ahora tenemos los traductores, pero muchas veces no te transmiten, o sea, puede ser una lectura muy lineal, pero sí puedes dar emociones y entonces lo que transcriben es mucho más adaptado a la emoción. Pues eso va a venir del análisis masivo y de sacar patrones con la inteligencia artificial. Muy bien. Mi última pregunta, y hablando del futuro, si pudiéramos mirar ahora mismo hacia el futuro, ¿cómo evolucionará desde tu punto de vista, y es básicamente una opinión, una visión tuya, la biotecnología de cara al futuro? ¿Dónde estarán los principales impactos de esta ciencia para el mundo, para la humanidad? Pues yo creo que estará en el medio ambiente y en la sanidad. Quizá en la sanidad ya lo hemos notado más, pero yo creo que a lo mejor empezamos a coger los frutos en el medio ambiente. Que podamos utilizar realmente la biotecnología en el mundo de las plantas, de la bioremediación, todo esto, para hacer un planeta más saludable. Que eso no significa que no tengamos que cuidarle nosotros, que colaborar, ¿no? Y luego en la sanidad está claro que va a seguir siendo un factor clave. Otro día estaba hablando hice una entrevista, ¿no?, con una persona, con Cecilia Tan, que hablaba de la economía interespecies, porque hasta el momento, bueno, por lo menos por la parte de tecnología, se habla mucho de human-centric, o sea, centrado en el humano, que está bien,
pero algunas de las cosas que solo miran el humano, muchas veces no miran al entorno y no miran al todo. Y muchas veces lo que va bien al humano no necesariamente va bien en el entorno y las consecuencias nosotros mismos las sentimos. Entonces un poco va por ahí, o sea que la biotecnología que habla de la vida, ¿no? Y habla de todo, al final hay que mirar de una forma más amplia, ¿no? Para que todo se cruza al final y todo impacta a nosotros mismos, al planeta, ¿no? Es que hay un equilibrio. Es que somos una rueda. Si falta una parte de esa rueda, de hecho, lo que está pasando es que el humano, que es una pata de toda esa rueda, como no está trabajando en equilibrio con el resto, nos estamos cargando el planeta. Entonces, totalmente de acuerdo que hay que mirarlo en global. Y mira, la biotecnología también posiblemente esté colaborando a que algunas de estas especies que están en extinción, algunas se estén recuperando de alguna manera, ¿no? A nivel de que empiecen en los laboratorios, que puedan tener ahí el genoma, que puedan hacer. Pero evidentemente se necesita cuidar no solamente al humano, sino a todos. Sí, es una visión realmente importante y si logramos es algo muy positivo para todos. Ana Carmen, bueno, me gustaría agradecer muchísimo por la charla, muy interesante, muchas cosas que hablar, he aprendido muchísimo también, estoy seguro que las informaciones de que la gente podrá entender mejor y después seguir investigando si tienen interés, ¿no? Dejo el último punto para ti, para que hables ahí una palabra final para cerrarnos nuestra entrevista. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros y espero que esto sirva para que mucha gente abre su mente a la biotecnología. Yo siempre diré que primero se informe, que no haga caso de las fake news, que se informe en canales científicos y luego que tome su decisión ante las cosas, pero informada. Porque como tú decías bien antes, la biotecnología puede dar mucho miedo y entonces ante lo desconocido nos da todo mucho miedo, entonces no todo es permisible, no todo se puede hacer o no todo se debe hacer, pero hay que informarse y luego evidentemente todo tiene que estar perfectamente legislado. Pero que espero que se cree un poco de ganas, ¿no? De mirar un poco todo lo que hace la biotecnología. Perfecto, a mí por lo menos me ha encantado y ahora seguramente voy a investigar un poco más, ya he investigado y voy a investigar un poco más las cosas aquí que hemos hablado. Entonces, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Vale, muchas gracias. Future Hacker. Life. Path. Future.